Buenas noches, ingeniera, buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 8, conformado por los siguientes integrantes. Edwin Paredes, que es mi persona, Edinson Perugachi, Seth Perugachi, Estefanía Pasquel, Elisa Moreta y Pamela Peñafiel. El tema que le tocó a nuestro grupo es... Un momentito. Ya. El tema que le tocó a nuestro grupo es desigualdad y estratificación social. Para lo cual le voy a dar el paso al compañero Edison para que nos hable sobre qué es la desigualdad. Buenas noches, ingeniera. Yo les voy a hablar un poco de lo que es el concepto de desigualdad. Por favor, la siguiente guía positiva. Desigualdad. Lo podemos decir que es la falta de equidad, equilibrio o igualdad entre dos o más personas, cosas, hechos o realidades. También podemos decir que es la cualidad de ser una cosa diferente de otra o de distinguir de otra por tener características, valores o rasgos que la hacen diferente de otro individuo o ser humano. Siguiente, por favor. Tipos de desigualdad. Hay diferentes tipos de desigualdad social, cultural, económico, educativo, de género, entre otros. Ahorita les voy a hablar de lo que es tipos de desigualdad social. Es la situación social, cuando hablamos de situación socioeconómica por la cual un individuo recibe un trato desigual o diferente en función de una posición social, económica, su creencia o su color de piel, su lugar de procedencia, entre otras cosas. Gracias. La desigualdad educativa afecta a los sectores más pobres y marginados de las sociedades, ya sea en los países desarrollados como en los subdesarrollados. También existe una gran desigualdad entre las diferentes opciones, ya que no solo es con respecto al acceso a la educación, sino en calidad de la misma, situación que afecta enormemente el futuro de los estudiantes, ya que en un mundo tan competitivo y donde una de las bases de nuestra sociedad es el conocimiento, la desigualdad educativa afecta a los niños pobres, perjudicará notablemente la posibilidad de que puedan salir de una situación social difícil. Gracias. La desigualdad económica es la diferencia que existe en la distribución de bienes, ingresos y rentas de un grupo social o de un país o de varios países. ¿Pero a qué se debe la desigualdad económica? Se debe a las dificultades para el acceso a la formación, la imposibilidad de acceder a los espacios de toma de decisiones, la desigualdad de género y los conflictos. ¿A qué nos entendemos por conflictos? A las guerras, entre otros. Y como dato, para que la pobreza se reduzca, se tiene que tratar de un crecimiento donde se considere el desarrollo que considera las tres facetas, que es la económica, la ambiental y la social. Gracias. Desigualdad de género. La desigualdad de género es un fenómeno generalizado en el que las mujeres carecen de acceso a un empleo decente y enfrentan diferencias salariales por motivos de género. A nivel social, la mujer puede aparecer como subordinada al hombre, al padre, al hermano o al esposo. A nivel económico, es la tendencia que las mujeres reciben un ingreso inferior por el mismo trabajo con respecto al de los hombres, al tiempo que trabajan una mayor cantidad de tiempo. En su mayoría, los casos más graves de desigualdad de género se han dado más notoriamente en el lado oriental del mundo, puesto que hay países como Corea del Sur en el cual el machismo sobresalta sutilmente,
Y por otro lado, conocemos el caso de Afganistán, un país totalmente sumido en la religión islámica, en donde la mujer está a punto de no tener derecho ni siquiera a una identidad propia. Gracias. La desigualdad legal se produce cuando las leyes o el funcionamiento de los tribunales muestran un cierto tipo de favoritismo entre diferentes individuos. Establecer reformas jurídicas sería la base para erradicar la desigualdad. Y esto se debe realizar juntamente con los gobiernos, la sociedad civil y las instituciones internacionales para poder erradicarla, porque este es un trabajo no es un trabajo a corto plazo, se requiere de un tiempo para poder erradicarlo. Si las reformas jurídicas se establecerían dentro de una nación, dentro de una sociedad, no habría lo que mis compañeros mencionaron, la desigualdad de género, la desigualdad de las ideologías, de la economía. Un ejemplo claro sería entre las reglas o los requisitos que necesitan las personas, y en este caso serían los extranjeros con los nacionales para acceder a la educación, a la salud. También la desigualdad legal abarca lo que es la desigualdad de género, pues puesto que estas ayudarían a que tanto el hombre como la mujer pues fueran iguales en todos sus derechos. Y otro ejemplo que yo quise añadir también son a base de la desigualdad legal que se ha dado sobre las ideologías. Y un ejemplo claro es lo que estamos viviendo ahora mismo con la situación de Afganistán, donde la ideología del cristianismo puede llegar a hacer un impacto en la sociedad, puesto que esta ideología haría que las personas perdieran su propia vida. Siguiente diapositiva, por favor. Las consecuencias de la desigualdad social. La desigualdad de diferentes tipos se dan tanto en el ámbito personal como en el ámbito social, y la principal causa de la desigualdad es la pobreza, y la pobreza trae también el hambre y la desnutrición desde los más pequeños hasta llegarles al punto de la muerte. Siguiente diapositiva, por favor. Una de las consecuencias de la desigualdad social son las guerras y los conflictos armados entre diferentes países. Esto provoca que las personas tengan un desplazamiento a otra nación, y esto produce la migración, haciendo a las personas una presa fácil para el rechazo, la xenofobia, la discriminación, hasta llegar al punto de la muerte, sin importar los derechos. Y estamos viendo un ejemplo claro en lo que está pasando en Afganistán, que los afganos están realmente trasladándose a diferentes partes del mundo, y realmente ellos no tienen un apoyo por las organizaciones internacionales. Bueno, eso, muchas gracias. ¿Qué es la estratificación social? La estratificación social podemos argumentar que es la forma que se clasifican los componentes de una determinada sociedad, atendiendo a criterios como es la riqueza, el estatus, ocupación o el poder, dividiendo así al ser humano. La compañera que le toca la esclavitud. No me toca la esclavitud. La esclavitud es una forma realmente extrema de desigualdad en la que uno o varios individuos son propietarios literalmente de otros. Esto podemos ver en la Atenas antigua, en la que era un tipo de esclavitud un poco, ¿cómo lo digo?
moderno, por decirlo así, porque estas personas tenían rangos altos, pero al mismo tiempo eran utilizados como esclavos, a diferencia de lo que se vivía en el antiguo Egipto, en donde los esclavos prácticamente hicieron todo lo que vendría a ser las pirámides que hoy conocemos, la esfinge y el trabajo de minas, aparte de que recibían un trato totalmente inhumano. Si hablamos de las condiciones legales de la posesión de esclavos, esta variaba considerablemente en cada sociedad. El comercio de esclavos en lo que se llamaba el Nuevo Mundo se desarrolló entre siglo XV y XIX. Muchas civilizaciones de la antigüedad, como el Egipto, Persia, Grecia, la Grecia clásica o Roma, emplearon masivamente la mano de obra esclava. Un modelo de esclavitud moderno sería el matrimonio forzado o el que les preparan antes a las niñas, por ejemplo, en Oriente, en donde las niñas no tienen absolutamente ningún derecho a elegir con quién pueden casarse o nada parecido. Gracias. Ya, el sistema de castas. El sistema de castas es una especie de estratificación social al cual se pertenece únicamente por nacimiento. Ese sistema es considerado como rígido, inmóvil y la única manera para pertenecer a ese sistema, como ya mencioné, es mediante el nacimiento. Cuando hablamos de sistema de castas, hablamos de una división en la población. Si lo comparamos con la actualidad, en la cual conocemos de qué es la clase media alta, que es una especie de estratificación social. En aquella época nos situamos específicamente en la India, porque cuando hablamos de sistema de castas, básicamente nos referimos al continente indio. En este caso, dividían a la población en 5 grandes grupos. Y ellos, ¿bajo qué se sustentaban para creer que únicamente por nacimiento se podía acceder a este sistema de castas? Porque como podemos ver en la pirámide, tenemos 5 grupos en los cuales para poder pertenecer solamente era por nacimiento, por lo cual se sustentaba que al momento cuando uno reencarnaba, uno podía acceder a diferentes tipos de castas de acuerdo al tipo, al estilo de vida que se tuvo en la anterior vida. Como sabemos, en el hinduismo tienen la creencia de que si tú en una vida anterior fuiste mala persona, vas a ir descendiendo en la cadena, en la escala de conciencia y por lo tanto, obviamente, el derecho a acceder a una mejor casta. Como podemos observar en la pirámide tenemos 5 peldaños. En la inferior tenemos a los campesinos y trabajadores, conocidos como los shudras. El segundo tenemos a los comerciantes. Al tercero tenemos a los guerreros y a los reyes. Y por último tenemos a los brahmanes, que son los sacerdotes e intelectuales. Como podemos ver, a medida que va ascendiendo la pirámide, van supuestamente o ellos lo veían como que va aumentando el nivel de conocimiento, porque uno en la actualidad se acostumbra a que en la cima de la pirámide se encuentran los reyes o los presidentes, pero en este caso, ¿quiénes están en la cima? Los sacerdotes e intelectuales. ¿Por qué? Porque ya se consideraban que tenían conocimiento divino, conocimiento que los ponía en un nivel superior al resto de la población. La sociedad estamental. Podemos definir a la sociedad estamental como un grupo social caracterizado por presentar unas determinadas condiciones. En este caso vendrían a ser en el régimen económico, legal y jurídico. Cabe recalcar que este tipo de sociedades se presentaban en el antiguo régimen, que se daba antes de que se desate la Revolución Francesa. Sus características son que era una clara jerarquía, la misma que era en forma de pirámide, como lo podemos observar en la imagen. ¿Cómo se divide esta jerarquía? Como podemos ver, hablamos de 3 estamentos con sistema cerrado, es decir, estamentos sin movimientos entre las distintas clases sociales. Tenemos en primer lugar el rey y el papa, en el segundo que es la nobleza, luego es el clero, luego son el tercer estado, de donde pertenecían los que son los artesanos, los mendigos, etcétera. Muchas gracias.
El sistema de clases sociales surgieron en la Revolución Francesa y en la Revolución Industrial. Existen 3 tipos de clases: la clase baja, la clase media y la clase alta. La clase baja posee menor riqueza que el resto. La clase media tiene un buen nivel social y económico, pero no llegando a los niveles de la clase alta. Y la clase alta tiene riqueza mayor que la de la media. Siguiente diapositiva. Aquí le podemos presentar la bibliografía de nuestro trabajo. Gracias por la atención prestada, estimada ingeniera y compañeros. Gracias, ingeniera, también de parte de nuestro grupo. Espero que la exposición haya sido clara y concisa y pues obviamente genere preguntas con respecto a ese tema que en nuestro punto de vista es un tema interesante, ya que nos hace conocer sobre temas que no conocíamos antes de que nos asignaran. Gracias a todos, compañeros, docentes y los que nos están escuchando.